Muchas gracias, que el Señor me los bendiga ricamente en este precioso día que el Señor nos concede para poder glorificar su santo nombre. Estamos agradecidos que en esta oportunidad el Señor nos permite venir a su bendita palabra. Así que en esta hora queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Quisiéramos pedir la bendición de Dios en esta hora para la enseñanza que hemos de tener. Padre, queremos agradecerte, Señor, todo el tiempo que tú nos has concedido para poderte alabar y glorificar, Señor. Realmente sabemos que es un privilegio que tú le has concedido a tus hijos, a tu pueblo. Esta mañana queremos pedir tu bendición, queremos pedirte que nos ayudes a poder venir a tu santa palabra y, Señor, que tengamos un corazón sensible, noble, humilde para poder comprenderla y recibirla. Señor, bendice a mis amados hermanos que se encuentran, Señor, pendientes de escuchar tu palabra, y a tu servidor dale la gracia también, Señor, para poder exponer lo que tú nos has puesto en el corazón. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Continuamos con el estudio del libro de Filipenses. Un libro muy hermoso, un libro de mucho afecto, un libro donde vemos la vida del apóstol Pablo expresando el aprecio que tiene por la iglesia. Pablo escribiendo a la iglesia y al liderazgo que está en Filipos, que se conoce como la iglesia de los filipenses. En esta carta vemos nosotros cómo les expresa el gran afecto que él siente por ellos. En realidad, hermanos, cuando nosotros venimos a esta carta, lo que encontramos en esta carta es la expresión de un líder, de su afecto y su cariño y su cuidado para con la iglesia. En este caso, la iglesia de Filipos. Ya en esto que decimos, hermanos, tenemos una gran enseñanza. Y es el hecho de cómo nosotros debemos de romper barreras de indiferencia. Muchas veces dentro del liderazgo no existe el aspecto del afecto para la congregación o para con la iglesia. Y muchas veces por guardar una postura ministerial o por guardar tal vez un reconocimiento de autoridad, muchas veces el liderazgo no es expresivo, no es afectivo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, estamos viendo en esta carta cuán afectivo es Pablo al dirigirse a la iglesia y también dirigirse al liderazgo. Muchos nos preguntamos también, por otro lado, ¿cómo es posible que alguien estando en la cárcel, y es que en este caso Pablo está en la cárcel por causa del evangelio, y es desde ahí donde él escribe, y una de las cosas que pide ahí Pablo es que se regocijen, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo es que alguien estando en la cárcel puede manifestar gozo, puede manifestar una paz, estando en una situación de incomodidad? Prácticamente hay vidas que si estuvieran en la cárcel y usted le preguntara cómo se encuentran, ellos expresarían su incomodidad, la falta de privacidad, aparte de eso, la comida, ¿verdad? La gente que está allí, en fin, manifiesta incomodidad. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, por el contrario, prácticamente glorifica a Dios, aunque él está en la cárcel, y desde allí le expresa a la iglesia de que ellos puedan tener gozo, que se alegren, que se regocijen. Realmente, hermanos, vale la pena que nosotros podamos incursionar en este libro y, como lo hemos dicho anteriormente, poder pedirle a Dios, a nuestro Señor, que nos ilumine para conocer esa dimensión de ese gozo en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. En esta oportunidad le hemos titulado nosotros el título a la palabra, el fruto de la comunión del evangelio. Y yo quisiera invitarles, si fueran tan amables, que pudiéramos venir al pasaje que nos ha de tomar el tiempo de estudio.
está en el libro de Filipenses, y lo que nos corresponde estudiar en esta hora lo encontramos desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Esta porción nos habla acerca de el fruto que se tiene al tener comunión con el Evangelio. Mis amados hermanos, algunas veces nosotros no hemos llegado a comprender qué es el Evangelio. Tampoco podríamos decir de que en unas breves palabras podríamos explicar qué es el Evangelio. Algunos consideran que el Evangelio es algo tan sencillo. Sin embargo, hermanos, tiene tanta profundidad. El Evangelio nos habla prácticamente del regalo que Dios nos dio, que estando nosotros condenados, muertos en nuestros delitos y pecados, no teniendo salvación alguna, Dios nos da la buena noticia que Él envía a su Hijo, nuestro Salvador. Y en la obra propiciatoria, en el sacrificio que Él hace allí en la cruz del Calvario, paga el precio de todos nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo paga el precio del pecado, como es la muerte. Él muere en esa cruz, es sepultado. Pero la gran noticia, la gran victoria que tiene Dios para con nosotros es que Cristo, habiéndose identificado con nosotros, resucita para darnos a nosotros una nueva vida. Mis hermanos, ¿qué del Evangelio? El apóstol Pablo presenta que el Evangelio prácticamente es el medio de esa relación y de esa comunión que tiene con esta iglesia. Como decíamos en veces anteriores, el deseo o el tener comunión de Pablo con la iglesia no son los hermanos porque le cae bien a fulano o porque allá está, ¿cómo se llama? Lidia, allá está, no, hermanos, es esa comunión en el Evangelio. Así que de eso se trata la meditación y el estudio de esta hora. El fruto de la comunión del Evangelio. Una de las cosas que queremos ver aquí en primer lugar, que como uno de los frutos del Evangelio que vemos, es por ejemplo que nos manifiesta seguridad. Dice aquí, versículo 6 en adelante: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo decía: ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto que os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y dice la palabra: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mis amados hermanos, el tener comunión con alguien, aparte de sentirnos gozosos, en este lugar, en este aspecto que queremos ver, hermanos, nos damos cuenta que la razón del gozo del cual Pablo tiene es la comunión que participa Pablo con esta iglesia de Filipos. Esto es motivo de gozo para él en su corazón. Y lo que quisiéramos ver como fruto, en primer lugar, el resultado o el fruto de la comunión del Evangelio, lo primero que queríamos ver nosotros es que manifiesta seguridad. Dice la Escritura: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una de las cosas que vemos aquí nosotros en esta porción de la palabra es que el apóstol Pablo está convencido de que aquel que ha empezado la buena obra en la iglesia de los filipenses, en su vida, en mi vida, nuestro Dios no la va a abandonar. Él no es alguien que comienza algo y lo deja abandonado, como muchas veces solemos hacer nosotros. En este caso, el apóstol Pablo dice: estando persuadido. Esa palabra persuadido es la misma palabra que es
convencido. Pablo está convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, Pablo en su comunión, una de las cosas que él manifiesta a la iglesia es la confianza y la seguridad que debe de tener el creyente en nuestro Señor. Realmente el tener confianza y el tener seguridad, estas dos palabras son los rasgos que se caracterizan en una vida que verdaderamente ha puesto su confianza en el Señor. Es decir, amados hermanos, algunas veces nosotros podríamos caer en el error de decir quizás Dios no me va a tomar a mí en cuenta, quizás Dios ya me abandonó, yo recuerdo el día en que me entregué a Jesucristo. O por lo contrario, quizás usted tiene algún familiar del cual usted es testigo de que Dios comenzó una obra en esa vida y quizás han pasado situaciones, circunstancias y usted no está viendo mayor prosperidad de la vida de Cristo en esa persona. Que esta palabra, mis amados hermanos, nos dé aliento, nos dé esperanza, nos dé seguridad de saber que aquel que empezó la buena obra, Él la ha de terminar. Aleluya. Eso nos llena de mucho gozo, hermanos, porque nos da confianza y seguridad. Es decir, que el Dios que ha prometido, ese Dios, el que ha comenzado la obra, Él la habrá de terminar en usted y en mí y en la vida de cada uno de los creyentes. Mis amados hermanos, dentro de este amor que sentía el apóstol Pablo por la iglesia, a la iglesia de los filipenses les decía que el que yo esté en la cárcel, no piensen de que Dios no va a continuar la obra. Que la situación está bien adversa, difícil. No piensen de que Dios está desapercibido. No, este Dios que ha empezado la buena obra, la habrá de terminar. No importa, hay veces, hermanos, en medio de fracasos, en medio de pruebas, en medio de situaciones que quizás usted podría estar pasando o que yo en un momento dado podría pasar. Eso no debe de desanimarnos. Por el contrario, el gozo no debe de desaparecer, sabiendo que el Dios que ha empezado la buena obra en nuestras vidas, Él la habrá de concluir. Es por eso, hermanos, que el cristiano tiene y debe de tener absoluta confianza en esa obra de salvación y en la obra de redención, sabiendo que lo que Dios ha empezado en su vida no lo va a abandonar. Esto me trae al recuerdo aquella escritura del libro de Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 7, cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, habrá de guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. No importa la adversidad, no importa la situación. Mis amados hermanos, la obra de la cual Pablo está hablando aquí en el libro de Filipenses no es cualquier obra. Si nosotros hiciéramos una pregunta, bueno, ¿y cuándo fue que Dios empezó esa obra? Si nosotros le preguntáramos a Pablo, oye Pablo, la obra en la iglesia de los filipenses, ¿cuándo fue que comenzó? Mis amados hermanos, uno piensa que fue Pablo el que empezó la buena obra, ya porque él llegó a Filipos y allí comenzó a predicar el evangelio. Pero no fue Pablo, fue Dios el que empezó esa buena obra en la iglesia de los filipenses. Y mis amados hermanos, no es el pastor, no es el predicador el que empezó la buena obra en usted. Quien empezó la buena obra en usted es nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo que Él ha empezado, Él no lo va a abandonar. Créame, amado hermano, tenga esa confianza. No importa cómo usted esté pasando la situación que esté pasando, Él habrá de concluir. La obra que nuestro Dios ha comenzado es una obra buena. ¿Por qué? Porque es una obra de transformación. Es una obra que produce cambios en nuestros corazones. Dice la escritura, hermanos, en el Salmo 138, que nuestro Dios habrá de cumplir su propósito en nosotros. Dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desampares la obra de tus manos. Amado hermano, la obra del Señor está en proceso en nuestras vidas.
Nosotros necesitamos muchas veces el trato de nuestro Dios para ir formando más el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero un día podremos decir que la obra del Señor va a ser completada. ¿Cuándo será eso? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, o decimos cuando nosotros estemos en su presencia. En ese tiempo diríamos que vamos a estar completos y perfectos. Y estaremos sirviendo al Señor de una manera perfecta. Hoy le servimos al Señor, hay veces, hermanos, con nuestras pocas capacidades o con nuestras imperfecciones, o hay veces en nuestras debilidades. Pero se llegará el día en que la obra se ha de ver completa y le hemos de servir al Señor de una manera perfecta. Judas decía, y aquel que es poderoso, aleluya, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, que a Él y solamente a Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia, decía ya el libro de Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Mis amados hermanos, estudiando este libro de Filipenses, yo quiero llevarle a usted su atención al versículo 7. Estas palabras de ánimo que le daba el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, realmente, hermanos, era un sentir de amor, de afecto, de gozo en el corazón de Pablo, que les decía, esto que se los estoy diciendo porque es el sentir que hay en mi corazón. Dice el versículo 7, ¿cómo me es justo sentir esto? Dice, de todos vosotros. Pero ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que dice el versículo 6. Cuando dice el que estando persuadido, es decir, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es el sentir, decía el apóstol Pablo. Esto es lo que me nace en mi corazón decírselo a ustedes, para que no se desanimen. Si están desanimados porque yo estoy en la cárcel, que eso no los desanime. Que va a venir la persecución de la iglesia, que eso no los desanime. Que hay algún enfermo, que hay algún atribulado, que hay alguien pasando una situación adversa. Hermanos, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Él la habrá de terminar y la habrá de concluir. En el versículo 7 hay una palabra que nos da a reconocer cómo es que el apóstol Pablo reconoce a esta iglesia que no solamente recibió el evangelio, sino que también ella se vio ocupada en propagar este evangelio de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Mis amados, hay muchas veces las iglesias adolecen de solamente escuchar predicaciones. Las vidas se deleitan en poder decir qué buena predicación, qué buena enseñanza. Pero, hermanos, no hay este aspecto de la práctica, no hay este aspecto de llevar a cabo de lo que se ha recibido. Pablo dice aquí en el versículo 7, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Y dice, por cuanto que os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. En otras palabras, Pablo reconocía, mis amados hermanos, que la iglesia era partícipe juntamente con él en su ministerio. No era un ministerio que le habían dicho, bueno, Pablo, a ti Dios te llamó, ahí tú predicas y ahí haz lo tuyo. Nosotros aquí sentaditos oyendo el mensaje. No, Pablo decía, ustedes han sido participantes, es decir, ustedes también han propagado el evangelio de la gracia. Mis amados hermanos, nosotros debemos de ser una iglesia, no solamente para oír mensajes y estar ahí sentado y tomando nota y decir, qué buen mensaje fue ese, qué buena predicación. No, hermano, la pregunta es, ¿cuál es mi parte? ¿En qué participo yo de todo esto? Porque era lo que decía Pablo. Entonces, una de las cosas que Pablo se lograba ver como socios, o ellos socios con Pablo, número uno es que estaban en el corazón de Pablo. Vea lo que dice la Escritura en el versículo 7. Por cuanto que os tengo, dice, en el corazón.
Es decir, Pablo tenía un amor entrañable por la iglesia de los filipenses. Hermanos, nuestro Señor nos dejó un mandamiento. Sí, bien es cierto que sabemos que el mandamiento dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero dice el otro mandamiento que dice la Escritura, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Pero alguien diría, pero eso no tiene nada de nuevo, en el Antiguo Testamento estaba escrito. No, el Señor dice, amaos los unos a los otros, pero dice, así como yo os he amado. Ahí hay una gran diferencia, porque en el Antiguo Testamento es ojo por ojo y diente por diente, como queriendo decir, si fulano me ama, yo también lo amo, pero si me aborrece, yo también lo aborrezco. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no, un nuevo mandamiento os doy, que os améis, así como yo os he amado. Y Pablo decía, iglesia de Filipenses, ustedes están en mi corazón. Pero lo otro decía, hermanos, que se podían ver como socios, es que también la iglesia se identificaba no solamente en ver a su líder y gran predicador y maestro Pablo, sino que se identificaban también en su padecimiento, en su dolor. Porque dice la Escritura, os tengo en el corazón, pero también, como dice, os tengo en mis prisiones. Es decir, que yo sé que ustedes se identifican en mis prisiones. Yo estando aquí en mi prisión, los tengo en mi corazón porque ustedes han sido partícipes del Evangelio. Si por causa de que yo estoy en la cárcel, es por el Evangelio. Pero en otras palabras sería, también ustedes deberían de estar presos por causa del Evangelio. Pero ustedes se identifican en mi condición. Hermanos, la iglesia de Filipos no solamente había dejado a su apóstol en la cárcel, sino que se identificaba tanto con él, que hermanos, hasta allá mandaron las ofrendas. Hasta allá mandaban, hermanos, el cuidado, del apóstol Pablo en esa cárcel. Muchas veces hay vidas que de manera inocente, no sé cómo decirlo, pero lo que sí puedo decir es de que hay veces hay vidas que están en la cárcel o alguien que en un momento dado estuvo sirviendo y de repente, hermanos, se mira en una condición de padecimiento y de sufrimiento, y hay ocasiones en que alguien se puede olvidar de esa persona. Y el apóstol, a mí me ministra esa escritura que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, cuando dice que, hablando de los que sirvieron al Señor, que se acordaron de aquellos que estaban en la cárcel. Dice específicamente el pasaje, dice así, Hebreos capítulo 13, versículo 3. Acordaos de los presos como que si estuvieras presos, juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y eso era lo que pasaba de los filipenses con Pablo. Pero por otro lado, eran socios en el Evangelio. La iglesia perseveraba en el Evangelio. Pablo había llegado a predicar y la iglesia perseveraba. Y la iglesia también participaba en extender el Evangelio. ¿No fue esto lo que el Señor nos dijo, hermanos? Ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura. La iglesia es una iglesia apostólica. Le tengo esa noticia. Quizás, hermanos, podríamos decir que hoy en día no hay apóstoles. ¿Saben por qué no hay apóstoles? Porque hoy hay un montón de apóstoles. ¿Y cuáles son los apóstoles? La iglesia. La iglesia es una iglesia católica y apostólica. No voy a decir romana, voy a decir universal. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia católica significa fe universal. Otra vez unos días estaba diciendo y algunos se molestaron porque cuando yo dije que nosotros éramos católicos. Y algunos se dijeron, nosotros no somos católicos. Lo que sucede es que muchas veces, hermano, en la ignorancia cometemos errores, incluso hasta de interpretación. Pero la palabra católico tiene que ver con fe universal, es decir, que la fe cristiana es desde Canadá hasta allá, hasta Cabo de Hornos, en fin, es universal.
pero también es apostólica. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la misión la iglesia, no de solamente escuchar sermones, sino de levantarse y de ver a quién gana para Cristo y ver cómo propaga el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, hermanos, está en la cárcel, pero la palabra de Dios no está cerrada. La palabra de Dios no está presa. ¿Sabe por qué no está presa? Porque hay una iglesia de Filipenses que también anda predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eran socios. Pablo se sentía socio con esa iglesia de Filipenses y los filipenses con Pablo. ¿En qué eran socios? En la gracia de Dios. Versículo 7 dice: por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. ¿De qué dice aquí la escritura? De la gracia. ¿Y qué es la gracia, hermano? Es por medio de la gracia que hemos y somos salvos. Es por medio de la gracia que hemos sido redimidos. Es decir, que esta iglesia no predicaba que éramos salvos por obras. Esta iglesia predicaba que éramos salvos por medio de la gracia. Como bien dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en capítulo 1 y versículo 7, cuando dice: en quien tenemos, hablando de nuestro gran Salvador, de nuestro gran Redentor Jesucristo, cuando dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas que es conforme a su gracia. Y esta iglesia era predicadora del evangelio de la gracia. El apóstol Pablo, hermano, era alguien que tenía verdaderamente esa comunión con esta iglesia y se veía que eran partícipes, que estaban juntos, que eran uno solo. Así que nosotros decimos que los ministros de Dios, mis amados hermanos, una de las cosas que logramos ver nosotros en la vida del apóstol Pablo es que no solamente era un predicador itinerante, sino que en realidad en su servicio y el servicio que el apóstol Pablo, hermanos, era una vida que había sido llamado a tener comunión con la iglesia. Es un gran error garrafal. Escuchen bien esto que estoy diciendo, hermanos. Es un error garrafal que un predicador, que un ministro del evangelio no quiera tener comunión con la iglesia. Que solamente desee predicar, pero no se involucra con la iglesia, no siente amor por la iglesia, no se sienten socios con la iglesia, no participa ni del bien ni del dolor, sino que solamente se limita a predicar. Y de esos hay muchos. Pero mis amados hermanos, Pablo es un ejemplo que él era más que un predicador, lo llevaba en el corazón. Les era de mucho aprecio por causa también del evangelio. Lo segundo que quiero ver, hermanos, es que el fruto de la comunión del evangelio manifiesta lo que acabo de decir: afecto entrañable. Es decir, esa comunión en el evangelio, hay tanta comunión en el evangelio, tanta relación por causa del evangelio, que cuando menos sentimos, la iglesia siente un afecto por su pastor o por su líder, y el líder, por causa de esa comunión del evangelio, también manifiesta este afecto entrañable para con la iglesia. ¡Qué hermoso! Vea lo que dice el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. De cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo, en su comunión por medio del evangelio, manifiesta su amor y afecto aún estando en la cárcel. Porque Dios me es testigo, dice la escritura. Dios me es testigo de cómo os amo. Y dice, ¿saben qué? Yo no solamente amo a Lidia. Yo no solamente amo a Epafrodito que me trajo la ofrenda. No, Pablo dice, yo los amo a todos. Aleluya. Amo a toda la iglesia. Oh, Filipenses, cuánto os amo. Mis amados hermanos, Pablo en la comunión del evangelio con la iglesia
hace manifiesto el fruto más grande, como lo es el amor. Mis amados hermanos, el amor es usted puede ser el mejor predicador, el mejor servidor, pero Pablo decía ya en el libro de Corintios, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve que tengamos elocuencia, de nada nos sirve que prediquemos bien. De nada nos sirve, hermanos, que regalemos todo lo que tenemos si no tenemos amor. De nada sirve que yo tenga el gran intelecto y gran conocimiento teológico si yo no tengo amor. Pablo dice, no somos nada. Ahí se lo dejo. Y Pablo a esta iglesia le está diciendo, yo te amo, iglesia. Iglesia, yo te amo. El entrañable amor. Dice, porque Dios me es testigo, dice, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, servir solamente por servir no tiene valor a menos que se haga en amor y por amor. Si yo hablase lenguas, decía el apóstol Pablo, si yo tuviera sabiduría, si yo tuviera fe, si yo diera todos mis bienes, si yo le diera de comer a los pobres, pero Pablo decía, pero si yo no tengo amor, ¿saben qué? Decía Pablo, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, de nada me sirve. Pablo utiliza la palabra entrañable y en el griego no la puedo decir porque es una palabra súper enredada. Pero significa misericordia tierna. Esto es lo que yo siento por ustedes, iglesia del Señor. Decía Pablo. Siento compasión. Siento compasión. Tengo un afecto por ustedes. Un afecto profundo. Eso es lo que significa la palabra. Mis amados hermanos, aquí lo que vemos es la ternura de Cristo en la vida del apóstol Pablo, ese sentir de Cristo para los filipenses. Pablo siente un anhelo por ellos con el mismo afecto y con la misma ternura que Cristo mismo también lo ha manifestado para con la iglesia. Amados hermanos, quiero decir estas palabras. ¿Cuánta necesidad tenemos? Voy a hablar comenzando por mi vida. ¿Cuánta necesidad tengo yo? ¿O cuánta necesidad tenemos todos? ¿Cuánta necesidad tiene la iglesia y los pastores que ellos puedan expresarse el amor y el afecto y la ternura el uno con el otro? El pastor a su iglesia. Pero ¿sabe qué, hermanos? La iglesia también para con el pastor. Un ejemplo de eso lo tenemos de manera clásica en esta porción de la palabra. Cuando eso suceda, hermanos, cuando haya esa gran relación de amor entre el líder y su iglesia, la iglesia y su líder, créame que esto va a marcar a la iglesia. Esto podría llegar a ser un impacto. Hermano, pero eso es una utopía, eso no existe. En realidad, hermano, quiero decirles que su servidor ha tenido el privilegio de conocer uno o dos líderes que son muy afectivos. Y hermano, que cuando uno mira a ese líder, muchos tienen ganas de salir corriendo a los brazos de ese hermano. Y le tengo otra noticia. La iglesia que este hermano pastorea tiene la misma característica. Pero hay veces que nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro amor propio no permite eso, hermanos. Ser humilde, ser afectuoso, ser cariñoso. ¿Por qué? Porque queremos guardar nuestra postura. Lo tercero es que el fruto de la comunión del evangelio, una de las cosas que hace es manifestar el conocimiento de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo también les escribe a los filipenses. El anhelo del apóstol Pablo es que esta iglesia crezca en amor, pero que no vaya a confundir un amor emocionalista, sentimentalista, sino un amor que tenga sabiduría y que tenga entendimiento. Entonces, esto tercero que quiero ver con ustedes lo vemos desde el versículo 9 hasta el versículo 10.
Le invito a que me acompañe para que lo veamos. Dice, para que aprobéis, quizá versículo 9, y esto pido en oración, decía Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor. Hermanos, hemos llegado a esta parte, yo no sé cómo llamarle su atención, pero estamos llegando a una parte medular de la enseñanza de esta hora. Porque aquí hemos llegado a esta parte principal de por qué el apóstol Pablo ha venido orando. Versículos 3 y 4, Pablo les recuerda que han estado en su corazón y que ora por ellos. Pero ahora esta oración llega a su punto de decir, realmente por esto estoy orando, oh iglesia de los Filipos. Y tiene que ver, hermanos, con que puedan abundar, que no sean escasos, que puedan abundar en amor aún más y más, y dice en ciencia y en todo conocimiento. Aquí Pablo nos está hablando de un amor, pero de un amor que va encaminado hacia algo, un amor encaminado hacia la ciencia y hacia el conocimiento. Y todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué quiere decir Pablo con esto? ¿Por qué es que ese amor, debe de haber ese amor en conocimiento, en ciencia, en sabiduría? Mis amados hermanos, Pablo en realidad de lo que está hablando es que crezcamos en amor. Pero un amor que va más allá de los sentimientos y de las emociones. Que no estamos negando, hermano, que tener amor es algo honorable. Hay de aquellas vidas que no expresan amor, que son hielo caminando. No, hermanos, estamos hablando de vidas que son llamados a manifestar el amor. Pero cuidado, no un amor de emoción, un amor de llanto, un amor etéreo. No, el apóstol Pablo está diciendo, un amor, pero que tenga ciencia. Un amor, pero que tenga sabiduría. Un amor con conocimiento. Porque un amor, hermano, sin entendimiento, un amor solo emocionalista, muchas veces toma decisiones equivocadas, basadas en ese amor lleno de emociones y lleno de sentimientos. Pablo está diciendo, no, un amor, pero con ciencia. Un amor, sí, pero un amor que realmente tenga conocimiento. Yo espero, hermanos, que esté comunicándonos, ¿verdad? Estoy tratando de poder explicar que el amor del cual el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Filipos crezca, sea un amor, no un amor romántico, no un amor de sentimientos, sino un amor con conocimiento, con sabiduría. Hay veces que hay personas que se enamoran de la noche a la mañana y siente el gran amor romántico y platónico y toma decisiones alocadas. Y de repente hay otras personas que le dicen, y yo que no siento que usted me ama, y yo que siento que usted como que no me corresponde. Y hay personas que le dicen, es que primero quiero conocerlo. Deme lugar a que lo conozca. Deme lugar a saber con quién estoy tratando. Y después, hermano, cuando esas personas saben quién es la otra persona, derrama todo su amor y derrama todos sus sentimientos porque sabe y conoce con quién está caminando. Mis amados hermanos, cuando Pablo habla de conocimiento y de ciencia, siempre Pablo estuvo hablando de un conocimiento más profundo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Quién es nuestro amado Señor? Para que nos desbordemos y nos entreguemos y que sepamos que lo que estamos haciendo por Cristo no es en vano, que vale la pena morir e ir a parar a la cárcel por Él, por ese amor tan precioso y perfecto.
A eso se refiere, hermanos. Y yo tengo mucho que decir en relación con esto, pero por causa del tiempo. Solamente quiero llevarle a una escritura para mostrarle cómo es que el apóstol Pablo, cada vez que hablaba de ciencia y cada vez que hablaba de conocimiento, se refería al conocimiento más profundo de quién es nuestro Dios. Es decir, hermanos, conocimiento de Dios, ciencia, sabiduría de Cristo. Ese pasaje para mí es muy revelador. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 16. Que al igual que por esta iglesia de Filipos, Pablo oraba, de la misma manera también Pablo oraba por la iglesia de Efesios, por el mismo sentir. Vea, por ejemplo, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Se refiere a la iglesia de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Dice, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis amados hermanos, una de las cosas que vemos aquí es que Pablo decía a Filipenses, quiero que crezcan en amor, pero no cualquier tipo de amor. Un amor basado en el conocimiento, la ciencia, que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Teniendo este entendimiento, lo siguiente es que ustedes van a saber aprobar lo mejor. Porque dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hay mucho que decir en este versículo 10. Pero solamente quiero decirles, hermano, que tal conocimiento de Dios y tal conocimiento de Jesucristo, esta revelación, lo que va a producir es que en nuestras vidas exista un andar sincero, un andar irreprensible por el conocimiento que hay de Cristo. Y lo último, hermanos, que yo quisiera ver con ustedes es que el fruto de la comunión del Evangelio también no solamente trae el conocimiento de Dios, no solamente trae estos aspectos, sino que también manifiesta gloria y alabanza para Dios. Entre más conocimiento, entre más entendimientos comprendamos de quién es Dios, de quién es Cristo y de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nuestras vidas, entonces eso va a producir como fruto, como resultado, frutos de justicia que son por medio de Cristo, y esto va a redundar en traer gloria y alabanza a nuestro Dios. Alguien que ignora lo que Cristo ha hecho por nosotros, alguien que desconoce la magnitud del sacrificio de Cristo, muchas veces va a andar en sus propios caminos con su propia justicia y ignorando la verdadera justicia que hay en Cristo. Y entonces, hermano, va a andar con una vida dando tumbos. ¿Por qué? Porque no comprende todo esto. Pero una vida que conoce lo que Dios ha hecho, lo que Jesucristo ha hecho, cómo es que en Cristo hemos sido redimidos, justificados, santificados. Hermanos, eso cambia la vida de un creyente. Porque se da cuenta que no es por sus propias obras. Las obras propias de uno no lo justifican. Pablo se refiere a la iglesia de los filipenses, hablándole de frutos de justicia, pero que son por medio de Jesucristo. No es nuestra propia justicia, que yo me porto tan derechito, que me siento tan justo, que merezco entrar al cielo. No, entonces mi propia justicia nunca me alcanzará. La única justicia que me alcanzará, los únicos frutos que yo puedo presentar y que le van a traer alabanza y gloria a Dios, serán aquellos frutos de justicia que son por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero hermanos, tal justicia o tales frutos habrán de ser presentados si hay conocimiento y ciencia de Cristo en nuestras vidas. Si hay conocimiento de quién es Dios. Como decía nuestro amado Señor, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a tu Hijo, al cual has enviado. Esto, hermanos, habrá de traer conocimiento de la obra redentora de Cristo para poder presentar ofrendas y frutos de justicia, no nuestras, sino aquellas que son por medio de Jesucristo. Hermanos, en esta porción de la palabra, Pablo lo que está haciendo es manifestar el resultado de la vida abundante y del crecimiento en el amor y en la comunión que hay en el Evangelio. Un resultado que vendrá a traer frutos de justicia. Por eso es que Pablo les invitaba a que perseveraran, a que el que comenzó la buena obra en ustedes no se desanimen. Dios la va a terminar. ¿Por qué? Porque Él está esperando fruto de justicia en vosotros. No se desanimen. Que me siento débil, que no doy la talla. Tú y yo nunca vamos a dar la talla, mi amado. El único que ha dado la talla, perdona. El único que ha dado la talla es nuestro Señor Jesucristo. Para eso su sacrificio. Por eso su muerte. Por eso su justicia ha venido a nuestras vidas. Los frutos, no los confundamos, no pensemos que son los frutos del Espíritu Santo. Los 9 frutos, no. Pablo no se refiere a esos frutos. Pablo se refiere a los frutos de justicia. El término justicia en los escritos de Pablo por lo general se refiere, hermanos, hay dos aspectos de la justicia que hay que verse. Por un lado, Pablo cuando se refiere a la justicia de Dios en el creyente, es aquella justicia que se llama justicia posicional. Es decir, la que hemos recibido el día en que creímos en Cristo. Hemos sido hallados justos y justificados de nuestros pecados. Sin embargo, a la justicia más directa que se refiere aquí el apóstol Pablo, que la vemos en el versículo 11, se refiere a aquella justicia que implica que habiendo sido salvos, habiendo recibido la salvación, en nosotros hay un impulso de una santificación sabiendo que hemos sido salvos. Es decir, es una obra, es un trabajo donde colaboramos, por así decirlo, con Dios, ya que Él nos ha santificado, ya que Él nos ha justificado. Ahora nosotros, hermanos, también venimos y traemos nuestro andar en rectitud, en santidad, en justicia, el andar en la verdad delante de Dios, pero como resultado de nuestra comunión y de nuestra intimidad con Jesucristo. No produciendo nosotros las obras de justicia, de rectitud, de fidelidad, sino, hermanos, como resultado de esa vida de comunión y de conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Estos son los frutos de los cuales Pablo está hablando, frutos de justicia, pero que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. No son obras que yo las hago por mí mismo. No son obras que en base a querer cumplir la ley yo me lo voy a proponer. No, hermanos, como el no toquéis, como el no manejéis. No, dice, sino aquellas que por medio de la gracia de la vida de Cristo se manifiestan en esa nueva naturaleza. Mis amados hermanos, allí es donde Dios es glorificado, donde podemos decir, no, Señor, esto no es por causa mía, esto es Cristo quien lo ha hecho. Tú bien sabes lo inútil que yo soy, tú bien sabes cuánto yo fallo, pero si alguna buena obra ha salido de mí, ha salido por causa de tu Hijo Jesucristo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea gloria, sea honra y sea alabanza. Queremos traerte frutos de justicia, no de nosotros,
sino de nuestra vida con Cristo, permitiendo que sea Cristo quien se manifieste en nosotros. Y que esto, Señor, sea para gloria y para alabanza para nuestro Dios. Ese era el anhelo de Pablo para la iglesia de los filipenses. Y a la iglesia de Filipenses le decía: iglesia, yo estoy convencido que la vida de Cristo ha venido a vosotros, ha sido tan real en vosotros que no importa lo que haya pasado. Yo soy testigo de que ustedes han experimentado la realidad de Cristo en ustedes. Por lo tanto, lo que Dios ha empezado en ustedes, iglesia, no se desanimen. Yo estoy convencido, decía Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la habrá de terminar, la habrá de concluir. Porque Dios no es como nosotros, que empezamos algo y lo dejamos abandonado con el tiempo. Nuestro Padre Celestial no es así. Lo que Él ha empezado, lo habrá de terminar. ¿Qué cosas estarán pasando en tu vida que han producido desánimo, desaliento? Deja esto en las manos del Señor. Solamente ven al Señor y deja que el Señor continúe con la vida de su Espíritu, la obra de su palabra, y deja que el Señor obre en tu corazón. Si tú te sientes desanimado, desalentado, dile al Señor: Señor, aviva tu obra en mí. En medio de este tiempo que me ha tocado vivir, de tanta dificultad, de adversidad, Señor, aviva tu obra en el tiempo que me ha tocado vivir. Y mi amado hermano, escucha esto de parte del Señor. Dios te ama y Él es fiel. Y lo que ha empezado en ti, Él lo va a llevar a cabo. Solamente vengamos a Él, creámosle a Él y a su palabra, y dejemos que Él haga la obra a través de su Espíritu Santo. Oremos. Padre, te estamos agradecidos por la enseñanza de tu palabra. Gracias por la riqueza de tu evangelio. Gracias por las buenas noticias que tú nos das, Señor. Que no es en la fuerza del hombre, que no es en la fuerza, ni en la habilidad, ni en la inteligencia, sino que, Señor, finalmente eres tú el que obras en nuestros corazones. Señor, te agradecemos por el ejemplo que encontramos en la vida de Pablo, que a pesar de que estaba, Señor, limitado a su libertad, que no tenía todas las comodidades, como bien dijo él en determinado momento: en todo estoy acostumbrado. Pero todo esto era por la vida de Cristo que moraba en él, por el gozo permanente que moraba en él. Ayúdanos a conocer ese gozo. Ayúdanos, Señor, tráenos iluminación de esta revelación que había en la vida de tu Hijo, Señor, y ayúdanos a vivir una vida que crezcamos en amor, y que creciendo en amor hacia ti, Señor, y en amor hacia nuestros hermanos, te presentemos fruto, y mucho fruto, pero fruto de justicia, que son por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y que todo esto redunde para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.